El 27 de noviembre de 1992, la Policía Nacional de Vallecas, Madrid, respondió a una llamada fuera de lo común. Una familia, presa del pánico, denunciaba que en su vivienda estaban ocurriendo fenómenos que escapaban a toda lógica. Golpes secos en las paredes, puertas que se abrían por sí solas y sombras que, según afirmaban, se deslizaban por los pasillos como presencias invisibles. Cuando los agentes llegaron al domicilio, situado en el número 8 de la calle Luis Marín, se encontraron con una atmósfera pesada, cargada de algo que no sabían nombrar. En su informe oficial, redactado aquella misma noche, dejaron constancia de lo que presenciaron. La puerta de un armario, perfectamente cerrada con llave, se abrió de forma violenta sin que nadie la tocara. Un crucifijo de madera situado en la pared estaba invertido y la figura que debía permanecer adherida al mismo fue arrancada. También apareció una extraña sustancia oscura sobre una mesa y en el baño incluso se notó un descenso abrupto de la temperatura. Algo estaba sucediendo en ese lugar, no habían dudas, pero detrás de estos hechos aparentemente inexplicables se escondía una historia más inquietante aún. Meses antes, en esa misma casa, exactamente la noche del 13 de julio de 1991, Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 17 años, atacó violentamente a su hermana Marianela, que dormía en la misma habitación, y seguidamente se desplomó echando espuma por la boca. Al día siguiente fue ingresada en el hospital Gregorio Marañón, pero falleció esa misma noche. Tras su muerte, la familia comenzó a experimentar un progresivo deterioro en su día a día. Objetos que se movían solos, sombras deslizándose por los pasillos de la casa y fenómenos inexplicables que se hacían cada vez más frecuentes. Lo que para algunos era solo sugestión, para ellos era un calvario real. Finalmente, asediados por el miedo, buscaron ayuda. Así nació el caso conocido como el Expediente Vallecas, el único en España respaldado por un informe policial real que sugiere un origen paranormal. Un episodio que, aún hoy, divide a escépticos y creyentes, pero que dejó una huella imborrable en quienes lo vivieron. Estimada audiencia, sumérjanse en el silencio y prepárense para conocer la historia que este narrador tiene para contar. Hoy, en Los Cuervos no cantan, el extraño caso del Expediente Vallecas. La oscuridad no siempre se manifiesta con estruendo. A veces se insinúa en lo cotidiano, en una mirada perdida, en un susurro apenas audible, en un adolescente que comienza a comportarse de forma extraña sin razón aparente. La historia que vamos a conocer en el día de hoy dista bastante de lo que pudiera catalogarse como un caso criminal, al menos uno perpetrado por alguien vivo. Antes de que la policía pusiera un pie en aquel piso de Vallecas y redactara el controvertido informe que aún hoy genera escalofríos, hubo una joven, una vida común, un hogar lleno de rutinas. Pero el mal, cuando quiere mostrarse, lo hace sin avisar. Y esta vez lo hizo a través de Estefanía Gutiérrez Lázaro. La joven tenía 16 años. Vivía con su padre, Maximiliano Gutiérrez, su madre, Concepción Lázaro, y sus 5 hermanos en el número 8 de la calle Luis Marín, en el humilde barrio madrileño de Vallecas. Era una chica normal, estudiosa, curiosa, con inquietudes espirituales y un montón de preguntas propias de la edad. Creció bajo la influencia de una familia católica y, como muchas otras, no ajena a ciertas creencias populares. En ese contexto, Estefanía sentía una atracción creciente por el mundo de lo oculto y las cosas del más allá. Si fue el destino o simplemente la fatalidad, eso queda a criterio de quien observe los hechos. Lo que no se puede negar es que, como ocurre con las sombras, lo que al principio parece inofensivo puede ser el presagio de algo mucho más siniestro.
Un día cualquiera, de marzo de 1990, en el corazón de un instituto común, se tejió una red extraña que acabaría por atrapar a Estefanía en su centro. Ese día, como cualquier otro, parecía estar marcado por la rutina, los mismos pasillos, las mismas caras, las interminables horas que se alargaban bajo el peso de las clases. Estefanía, como tantos adolescentes, pasaba el tiempo entre los murmullos de sus compañeros, soportando los tediosos discursos de los profesores y resoplando de impaciencia, esperando que el sonido del timbre la liberara de la prisión escolar. Las horas se deslizaban lentamente, entre notas y miradas dispersas, mientras la mente de la joven vagaba, buscando alguna distracción en un mar de aburrimiento. Sin embargo, esa tarde sería diferente. Una propuesta insólita, susurrada por una de sus amigas, rompería la monotonía de su vida diaria. Lo que parecía ser una simple oportunidad para escapar de la rutina escolar, se transformaría en el comienzo de un abismo del que no había regreso. En un turno libre, dejado por la ausencia de un profesor, el destino de Estefanía y sus amigas se cruzaría en un lugar apartado del colegio, los baños, escondidos en la penumbra de su propio silencio. Allí, entre palabras nerviosas y miradas furtivas, ellas tomarían la decisión de jugar a un juego, aparentemente inocente, uno de esos que se repite en las conversaciones de los más jóvenes, pero que para algunos, aquellos que conocen sus ecos más oscuros, despierta terrores dormidos. Esta vez, el objetivo era contactar con el espíritu del novio fallecido de una de las chicas, quien había perdido la vida hacía poco tiempo en un accidente de tráfico. Estefanía no era una novata en este tipo de cosas. Ya había jugado antes, experimentado lo que muchos consideran solo superstición. La Ouija, un portal a lo desconocido, un rito al que se le atribuye, según creencias, el poder de romper las barreras entre lo visible y lo invisible. Pero esa tarde, como una sombra que crece al caer la noche, algo más se desataría. Todo comenzó según lo planeado. Las chicas, en su rincón apartado del instituto, dispusieron una hoja con letras y números, improvisando un tablero, y colocaron en su centro un vaso de cristal que haría las veces como puntero. El ambiente era tenso, pero dominado por la curiosidad. Mientras sus dedos rozaban el vaso y las preguntas se sucedían en un murmullo casi reverencial, algo pareció cambiar en el aire. La sesión, que hasta ese momento se había desarrollado en una atmósfera tensa y pesada, fue brutalmente interrumpida por un sonido inesperado. La puerta se abrió de golpe y la figura de la profesora Dolores Molina apareció en el umbral. La mirada en su rostro era de total desaprobación, como si hubiera percibido algo más allá de lo que las jóvenes hacían. Sin pensarlo, con una rapidez que solo alguien invadido por el miedo y la indignación podría tener, les arrebató la tabla Ouija y la rompió en dos. Pero lo que sucedió después no fue producto del pánico de la profesora ni de la incertidumbre de las chicas. Un fenómeno que jamás podría haberse previsto se manifestó. El vaso que habían usado en la sesión comenzó a llenarse de un humo espeso, oscuro, como si de algún lugar imposible hubiera emergido esa niebla densa y siniestra. Acto seguido, el vaso reventó, esparciendo fragmentos por el aire, mientras el extraño humo se adentraba con fuerza en las fosas nasales de Estefanía. El horror se apoderó del instante. Aquel vapor mortal seguramente había ido hacia sus pulmones. Todas fueron testigos del aterrador acontecimiento. Según cuentan versiones de la historia, algunos dicen que su hermana, Marianela Gutiérrez Lázaro, también estuvo presente en ese macabro episodio, haciendo de observadora, desde las sombras, con los ojos desorbitados por la sorpresa y el miedo. Lo que sucedió después fue aún más desconcertante. La profesora, visiblemente perturbada, abandonó su puesto de trabajo al día siguiente. Nadie supo con certeza qué la empujó a tomar esa decisión, pero lo que dejó claro es que ese día había visto algo más allá de lo que su mente podía comprender. Como diría más tarde Concepción, la madre de Estefanía, la profesora abandonó la escuela y su trabajo de manera definitiva, como si los ecos de esa tarde la hubieran condenado a huir de lo inexplicable. Desde el momento en que esa sesión de Ouija terminó de forma abrupta, el destino de Estefanía quedó sellado.
y la verdadera pesadilla comenzó. No fue una transición suave, sino un descenso al abismo. Su comportamiento, antes normal, se desmoronó por completo, como si algo indescriptible hubiera invadido su ser. Las relaciones con su familia, que alguna vez fueron cercanas, se deterioraron rápidamente. Sus ojos, antes llenos de vida, se volvieron fríos y distantes. Así que, inevitablemente, las tensiones familiares comenzaron a dispararse. En un giro inquietante, intentó agredir a sus propios hermanos y padres en varias ocasiones, como si algo le impulsara a atacarlos. Su comportamiento errático, lleno de ira y ansiedad, parecía solo el reflejo de una tormenta interna que nadie podía calmar. Pero era en las noches cuando el terror alcanzaba su punto máximo. Según su familia, Estefanía nunca volvió a dormir con tranquilidad después de aquel fatídico día. La oscuridad misma parecía tomar su mente. Sufría horribles alucinaciones, visiones perturbadoras en las que figuras sombrías de una oscuridad casi tangible se reunían a su alrededor. Eran sombras sin rostro, como si el mismo mal se materializara en su habitación. Le susurraban palabras incomprensibles, llenas de maldad, y le incitaban a hacer cosas que ella no comprendía, pero que la aterraban. En ocasiones, el horror se apoderaba de su cuerpo de una forma aún más perturbadora. Comenzaba a emitir sonidos guturales, roncos, como si estuviera poseída por alguna presencia que la hacía balbucear cosas sin sentido. Palabras que sonaban como un cántico maldito, antiguo y que ninguna mente humana seguramente podría comprender. La noche se convirtió en su enemiga y el sueño un refugio que jamás volvió a encontrar. Cuando Estefanía podía alcanzar algo parecido al descanso, hablaba sobre la manifestación de extraños viajes que la llevaban a lugares imposibles de describir. Decía que en sus sueños, o quizás no en sus sueños, sino en algo mucho más aterrador, se encontraba en un largo pasillo oscuro, interminable. El aire allí era pesado, denso, como si la misma muerte se hubiera sentado en cada rincón. Al final de ese pasillo, cubierto por una espesa niebla negra, se oían voces, voces que susurraban su nombre, voces que no eran humanas, que la llamaban con una insistencia que helaba la sangre, voces siniestras como ecos de un mal antiguo que la guiaban hacia un destino del que no podía escapar. Con el paso del tiempo, los síntomas que atormentaban a la joven se intensificaron. Lo que había comenzado como una simple irritabilidad y trastornos en su sueño, pronto se convirtió en ataques violentos de ira que la desbordaban, convulsiones que la hacían retorcerse como si estuviera luchando contra una fuerza invisible, y visiones cada vez más aterradoras. Los pasillos oscuros de su mente se agrandaban, y las sombras que allí habitaban tomaban formas cada vez más distorsionadas, más tétricas. Una noche, Marianela, su hermana, fue testigo de algo que la dejaría marcada para siempre. Estaba en la misma habitación, durmiendo en la cama junto a Estefanía, cuando algo horrible ocurrió. En la penumbra observó cómo su hermana comenzó a elevarse lentamente de la cama, flotando en el aire. No era un sueño ni una alucinación, lo vio con sus propios ojos. Estefanía levitaba, suspendida por fuerzas que desafiaban toda lógica, como si ya no perteneciera a este mundo. La oscuridad que la rodeaba se tragaba todo a su alrededor y la realidad misma parecía desmoronarse. Pero ella no fue la única que vivió este tipo de experiencias perturbadoras. Los fenómenos inexplicables que al principio solo atormentaban a su hermana, pronto comenzaron a envolver todo el entorno familiar. Una tarde, mientras Estefanía planchaba su ropa en el baño, el ambiente se tornó denso y sombrío. De repente, soltó un grito desgarrador que alarmó a su madre, quien apresuradamente fue a ver qué pasaba. Se encontró a su hija paralizada por el terror, mientras señalaba una silueta oscura que se deslizaba en la penumbra. Algo no estaba bien. En ese mismo instante, la puerta se cerró con un golpe estrepitoso que resonó en toda la casa. Nadie la había tocado y, sin embargo, estaba sellada con una fuerza que desafiaba toda lógica. Máximo, al oír el pánico en los gritos de su esposa e hija, se dirigió hacia donde estaban para ayudarlas. Trató de forzar la puerta tanto como pudo, pero no tuvo éxito.
Cada intento de abrirla solo incrementaba la sensación de que algo invisible, con una fuerza que los superaba por mucho, quería mantenerlas prisioneras. En un último intento desesperado, había decidido patear la puerta para derribarla. Pero justo en ese momento, todos presenciaron algo incomprensible. La puerta se abrió sin esfuerzo alguno. Lo que sea que estuviera jugando con ellos, había terminado de atormentarlos, al menos por el momento. El desespero de los padres se vio reflejado en cada paso que dieron, buscando respuestas que jamás llegaron. Al principio, acudieron a varios especialistas, recorriendo hasta 4 centros médicos diferentes, con la esperanza de encontrar una cura, una explicación, algo que pusiera fin a la espiral de terror que se había apoderado de su hija. Pero como si la oscuridad que la envolvía fuera demasiado profunda para ser comprendida, nadie pudo ofrecerles un diagnóstico claro. Los médicos, en su incapacidad para entender, optaron por especular. Uno de ellos sugirió que Estefanía podría padecer de epilepsia y le recetaron medicamentos para tratarla. Pero fue en vano. Los síntomas de la joven no se ajustaban a la descripción de la enfermedad. Su madre, Concepción, que había sufrido epilepsia durante años, sabía muy bien lo que implicaba esa condición. Pero lo que vivía su hija estaba más allá de lo terrenal. Visiones aterradoras, voces susurradas desde las sombras, nada de eso se encontraba en la naturaleza de la enfermedad. Los comentarios de Estefanía, ya de por sí inquietantes, comenzaron a tornarse cada vez más oscuros y macabros. Una tarde, con la frialdad de quien sabe lo que viene, le pidió a su madre algo que le heló la sangre. Le rogó que no informara a la familia de su padre sobre su muerte inminente. Estefanía, en su voz temblorosa, pero decidida, exigió que, al llegar su hora, se colocara una fotografía en su ataúd, una en la que ella aparecía junto a su papá, como si ya estuviera presenciando su propia desaparición, como si la muerte la estuviera esperando con una cita fija. Y lo peor es que tenía razón. La tragedia se acercaba sigilosa. Aquella noche de julio de 1991, todo se desbordó. Estefanía fue tomada por una de las crisis más violentas que había experimentado hasta entonces. Ya no era ella. Transformada, descontrolada, se abalanzó sobre su hermana Marianela con una furia que parecía no ser humana, como si algo salvaje la habitara. Sus ojos estaban vacíos, su expresión desencajada. Solo cuando su cuerpo agotado cedió y se desplomó al suelo, vino un momento de silencio, roto únicamente por el sonido de sus convulsiones, espasmos incontrolables, ojos en blanco, espuma saliendo de su boca. Cuando despertó, lo hizo envuelta en una calma inquietante. No recordaba nada, como si ya no fuese del todo ella. Ese día, aunque pareció transcurrir con cierta normalidad, había señales de un presagio inevitable. Según relató su hermano Ricardo, en la mañana anterior a su muerte, Estefanía se acercó a sus padres y les dijo, con una serenidad perturbadora, que estaba destinada a morir antes que ellos. No fue un grito desesperado, ni una súplica, fue una sentencia, como si ya supiera que algo vendría a buscarla. La noche del 13 de julio se cernió sobre la casa de los Gutiérrez Lázaro con un peso insoportable, como si el aire estuviese impregnado de una amenaza invisible, densa, inevitable. Estefanía yacía sobre su cama, pero la calma era solo una ilusión. Sin previo aviso, su cuerpo comenzó a estremecerse. Estaba inconsciente, pero sus movimientos eran agónicos, como si algo intentara arrancarse desde lo más profundo de su interior. Su madre, Concepción, solo podía mirar con el corazón hecho trizas, como su hija se deshacía frente a ella, sin poder detenerlo. Fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón a las 11 de la noche, pero ya era demasiado tarde. Estaba en coma. Y 3 horas más tarde, a las 2 de la madrugada del 14 de julio, el silencio se volvió definitivo. Estefanía murió, cumpliendo su misma profecía. El diagnóstico oficial catalogó su muerte como asfixia pulmonar, provocada por una convulsión, pero esa explicación no encajaba del todo. Su juventud, su constitución sana, su historial médico, todo apuntaba a que esa muerte no debía haber ocurrido de forma tan repentina, y sin embargo, ocurrió.
El informe forense, firmado por Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo Arrieta, fue concluyente en lo que muchos prefieren ignorar. Estefanía Gutiérrez Lázaro murió de forma repentina y sospechosa. Palabras frías que, sin embargo, no lograron apagar la verdad que creía su familia. Algo la había devorado y al final se la llevó. La muerte de Estefanía dejó un vacío enorme en el corazón de la familia Gutiérrez Lázaro, que pronto se llenaría no solo de tristeza, sino de algo mucho más inquietante. Aunque por un breve tiempo la casa pareció sumida en un luto silencioso, esa calma era solo el preludio del horror que se avecinaba. Los fenómenos que en vida acosaron a Estefanía no desaparecieron con ella. Al contrario, comenzaron a multiplicarse, como si su partida hubiese abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Según su hermano, Ricardo, antes de morir, Estefanía les hizo una promesa escalofriante. Cuando esté del otro lado, les avisaré tocando una puerta. A las 2 de la madrugada del día de su muerte, la misma hora en la que su corazón se detuvo, pasó. Desde ese momento, nada volvió a ser lo mismo. Al principio, los sucesos fueron sutiles. Un vaso que explotaba sin razón, una puerta que se cerraba sola, la cama de Estefanía amanecía revuelta, como si alguien se hubiera acostado allí durante la noche. Los objetos se desplazaban sin intervención humana. Todo ocurría casi siempre a las 11:30 de la noche, la hora exacta en la que Estefanía cayó en coma. Pero lo peor aún no había comenzado. La madre de la familia, Concepción, empezó a notar algo mucho más directo. Algunas noches sentía una mano fría que le acariciaba el cuerpo y le retiraba las sábanas con una suavidad tan inquietante que la dejaba temblando de miedo. No era una pesadilla, no era imaginación, eso no era su hija, pero por alguna razón quería aparentarlo. Con el paso del tiempo, la atmósfera se volvió irrespirable. El epicentro del terror, según concluyeron varios investigadores, era, en efecto, el baño. No era un baño cualquiera, sino un umbral, una grieta en la realidad por la que aseguraban entidades desencarnadas se deslizaban hacia este mundo. No eran metáforas ni exageraciones. Quienes entraban allí lo sentían. Algo observaba desde el otro lado. La solución fue radical, pero necesaria. Bloquearon el acceso al aseo, como si ese gesto fuera suficiente para contener lo que se agitaba en su interior. Sin embargo, el miedo ya estaba incrustado en las paredes, en los objetos y en las almas. Nadie, absolutamente nadie en esa casa se atrevía a pasar por allí solo. Cada visita, exclusivamente necesaria a ese espacio maldito, debía hacerse acompañado, como si el tener testigos ofreciera alguna clase de protección. Pero ni la compañía disipaba la certeza, algo permanecía dentro, esperando, observando y respirando en la oscuridad. A pesar de sus intentos por mantener el mal en su rincón, los fenómenos no se quedaron solo en ese sitio. Hallaron la forma de extenderse a toda la casa. Al comienzo, la familia Gutiérrez Lázaro podía soportarlos, pero poco a poco lo extraño se volvió incontrolable. El hogar, que debía ser seguro, fue transformándose en un campo de vigilancia constante, donde cada ruido, cada crujido, era una amenaza latente. Fue entonces cuando comenzaron a ver la silueta. Una figura oscura se deslizaba por el pasillo, acechante, acompañada por una risa áspera, envejecida, una risa que no pertenecía a nadie que estuviera vivo. Al parecer, esa presencia tenía un rostro familiar. Todo apuntaba al padre de Concepción, un hombre cuya mente había sido devorada por la demencia senil antes de su muerte, apenas 5 meses antes de la tragedia de Estefanía. La relación entre él y su hija estaba lejos de ser armoniosa. Disputas por dinero, resentimientos no resueltos. En vida, ese hombre no ocultaba su rencor y en sus últimos días dejó una promesa escalofriante, que desde el otro lado haría que su presencia siguiera pesando. Y en ese punto llegaron a pensar que sus palabras se estaban cumpliendo.
La tensión alcanzó un nivel insoportable cuando lo intangible se volvió físico. Los niños eran empujados sin explicación, como si una fuerza invisible los atacara deliberadamente. Uno de los perros fue lanzado por los aires sin que nadie lo tocara. Por las noches, Concepción sentía una presencia que se subía sobre su cuerpo, inmovilizándola, tocando sus extremidades. El horror ya no se limitaba a lo que se veía o escuchaba, se sentía en la piel, en los huesos. Una tarde, mientras la madre y su hijo Ricardo conversaban en el comedor, un vaso salió disparado como un proyectil. Por suerte, ella lo vio por el rabillo del ojo y logró advertir a su hijo justo a tiempo para que se apartara. Esa vez, por suerte, no hubo heridas, pero había una amenaza, y eso estaba claro. Los crucifijos aparecían invertidos, las puertas eran violentadas una y otra vez, los golpes en las paredes eran constantes, brutales. El caniche de la familia ladraba sin cesar hacia el final del pasillo, siempre al mismo punto. Algo lo inquietaba, algo lo desafiaba. El miedo, ya instaurado como un huésped más, forzó a la familia a abandonar sus habitaciones. Trasladaron los colchones a la sala de estar y cerraron la puerta del pasillo con muebles pesados, intentando crear una especie de barrera. Pero no se puede contener lo que no tiene forma. Una noche, esos muebles fueron arrojados violentamente contra la pared como si una entidad invisible estuviera burlándose de ellos, dejando claro que ningún refugio sería suficiente. Algunos investigadores apuntaron a la histeria colectiva como explicación a lo que estaba sucediendo, pero la verdad es que en esa casa ya no quedaba espacio para la lógica. Solo el miedo gobernaba, profundo y absoluto, como una condena que nadie se atrevía a nombrar. Cuando el pánico se volvió rutina y la cordura comenzó a resquebrajarse, la familia Gutiérrez Lázaro recurrió al único recurso que creyeron les quedaba: el mundo de los videntes y parapsicólogos. Pero lo que esperaban que fuera una salvación se convirtió en otro tipo de tormento. Charlatanes y oportunistas desfilaron por la sala, alimentándose de la desesperación como parásitos. Una vidente sevillana exigió una cifra obscena a cambio de expulsar el mal: 200,000 pesetas, que al final era el precio de una esperanza vacía. Con el tiempo, sus palabras y las de otros sembraron nuevas ideas en la mente de Concepción, tergiversando la esencia del fenómeno. El espíritu, que al principio creyeron ser el abuelo, se convirtió en un demonio apodado Crápula, una invención más que, sin embargo, caló hondo. Pero ninguno de estos oportunistas causó tanto daño como un hombre que se hacía llamar Tristán Breaker. Alfonso Galán era su verdadero nombre, un sujeto autonombrado cazafantasmas que al parecer no causó nada más que fama. Su única contribución real fue mediatizar el caso Vallecas, convirtiéndolo en parte del imaginario colectivo, y en eso, irónicamente, fue útil. Gracias a esa exposición, llegaron verdaderos investigadores como Fernando Jiménez del Oso y el padre José María Pilón, quienes, a diferencia de Breaker, ofrecieron consuelo, no espectáculos. En noviembre de 1992, los sucesos se intensificaron. Una noche, Marianela y Querubina vieron una figura indescriptible, una sombra sin rostro que se arrastraba por el suelo, lanzando sus juguetes por el aire. Al intentar encender una lámpara, esta temblaba sin encenderse. Cuando lograron hacer luz, la criatura ya no estaba, pero el caos en la habitación era real. Días después, la vieron arrastrándose por el pasillo. Al seguirla, una pelota rodó hacia ellos, y al ser devuelta, regresó sola, sin tocar pared alguna. Todos, incluso los más escépticos, afirmaron haber visto algo: sombras encapuchadas, presencias junto a la cama. Concepción, decidida a probar que aquello no era su gestión, esparció harina por el pasillo. Al amanecer, encontró huellas de zapatos de hombre. También ató las puertas con cordones antes de irse unos días. Al volver, todos estaban rotos. Incluso instalaron una alarma que se activó con la casa completamente vacía. Las grabadoras captaron psicofonías, voces masculinas y femeninas, insultos y amenazas.
Fuera de aquí, decían. Aunque muchos dudaban de su autenticidad, lo cierto es que la atmósfera en esa casa no podía explicarse con lógica. Y entonces llegó el punto de quiebre. El 27 de noviembre de 1992, lo invisible se volvió insoportable. La familia, vencida por el pánico y sin más a quién acudir, hizo lo que jamás imaginaron: llamar a la policía. A las 2 de la madrugada, Máximo Gutiérrez marcó el 091. Al otro lado del hilo, un agente escuchó cómo aquel hombre confesaba que, desde la muerte de su hija, una presencia invisible y hostil se había adueñado de su hogar. La respuesta de la central fue escéptica, como cabía esperar. Al fin y al cabo, ¿quién llama a la Policía Nacional por un fenómeno paranormal? El oficial pidió hablar con su esposa, tal vez sospechando que Máximo no estaba en su sano juicio. Pero Concepción no solo corroboró cada palabra. Su voz revelaba un estado aún más alterado. La incredulidad persistía, así que el agente pidió hablar con 2 de los hijos. Lo que escuchó a continuación fue un eco unísono del pánico, una historia contada con el terror del miedo genuino y una consistencia que prácticamente no dejaba lugar a la duda. Todo era desconcertante y extraño, pero sin nada más que hacer o decir, la policía se movilizó para atender la denuncia. Al llegar a la calle Luis Marín, encontraron a la familia reunida fuera del edificio, abrazados por el frío, pero incapaces de regresar al lugar que antes llamaban hogar. Preferían enfrentarse a la intemperie que volver a cruzar el umbral de esa casa. Los agentes seguían incrédulos, así que ingresaron al lugar donde se reportaban los hechos, sin saber que estaban a punto de presenciar lo imposible. Tras una inspección visual y escuchar nuevamente el testimonio de la familia, uno de los policías, el inspector José Pedro Negri, hizo algo que dejó en estado de shock a la comisaría de Vallecas. Llamó para confirmar que algo real estaba ocurriendo, que aquella familia no mentía y que, dentro de esas paredes, algo inexplicable estaba sucediendo. Aquella noche quedó registrada en un expediente que marcaría la historia de España por ser la prueba real de que la policía atendió la denuncia de un caso paranormal. El informe, que nació de tal situación antinatural, contenía un testimonio que, en otro contexto, habría sido desechado por inverosímil, pero no fue así. El inspector jefe, José Pedro Negri, con décadas de servicio a sus espaldas, decidió dejar constancia por escrito de lo que él mismo vivió. En su declaración, resumió el rastro de sombras que marcaba el origen del caso: la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, las visitas de supuestos parapsicólogos como Tristán Breaker, los fenómenos inexplicables y el nombre del demonio Crápula, con quien, según se afirmaba, la joven mantenía conversaciones antes de morir. Mientras Negri entrevistaba a la familia en el salón, lo imposible volvió a suceder. La puerta de un armario se abrió violentamente sin que nadie la tocara. Se cerró y luego volvió a abrirse, como si algo invisible intentara manifestarse en la penumbra. Cabe señalar que todos estos fenómenos se daban, según los testigos, en la oscuridad. Era en la ausencia de luz donde la casa respiraba lo anómalo. Tras los extraños sucesos, 4 agentes abandonaron la vivienda y bajaron al portal, tal vez incapaces de permanecer allí dentro por lo incomprensible de la situación. Solo Negri, otro agente y la familia decidieron enfrentar la oscuridad. Cuando se encendió la luz, el inspector procedió a realizar una revisión minuciosa de los muebles. Buscaba trampas, mecanismos, explicaciones terrenales de que todo era una farsa, pero no encontró nada. Los armarios estaban rígidamente cerrados y lo que ocurrió no tenía una razón técnica posible. El informe lo dejó claro: una puerta completamente cerrada. Lo comprobaron antes y después. Se abrió con una violencia anómala y en condiciones antinaturales. Aquello despertó una inquietud real en los presentes. Según Concepción, en un momento determinado, uno de los agentes llegó a empuñar su arma reglamentaria, apuntando directamente al armario, como si esperara que algo o alguien surgiera de él. Poco después, un estruendo en la terraza interrumpió la conversación. El sonido fue similar al impacto de una piedra o una cacerola metálica. Los agentes corrieron hacia el lugar, pero no había nada, ni un objeto caído, ni explicación física.
Mientras investigaban ese ruido, algo aún más perturbador ocurrió en el salón. Una sustancia marrón, viscosa, apareció en el mantel que sostenía el teléfono. Nadie pudo explicar de dónde provenía. En aquellos años, las pruebas de ADN no estaban al alcance como lo están hoy. Negri aún lamenta no haber recogido una muestra. Asegura que esa omisión lo persigue hasta el día de hoy. Durante la misma inspección, los agentes encontraron en una de las salas un crucifijo colocado de forma invertida, con la figura del Cristo separada del madero y tirada en el suelo. Lo más desconcertante fue que en una visita previa a esa habitación, el crucifijo se encontraba en su posición normal. En ese mismo lugar estaba también el cartel con marcas de arañazos profundas sin origen conocido que les mencionaron en la llamada. Pero fue en el baño donde Negri sintió algo que marcaría su memoria para siempre. No fue una visión ni un ruido, fue una presencia. Un frío antinatural lo envolvió. Años después, aún no sabe si fue sugestión o algo más, pero lo que sintió en ese cuarto lo dejó perturbado, como pocos escenarios lo habían hecho durante toda su carrera. La conclusión del informe fue clara. Hay una serie de fenómenos que no se pueden explicar. Negri siempre ha defendido que lo que vivió fue real, que a pesar de su experiencia enfrentando lo peor del crimen humano, asesinatos, cuerpos destrozados y escenas atroces, lo que ocurrió en esa casa fue distinto y le afectó profundamente. Pero eso sí, nunca cayó en el sensacionalismo. Admitía que algunos episodios, como el del armario, podrían tener una explicación racional, pero negaba tajantemente que Máximo o Concepción estuvieran fingiendo. Para él, eran personas normales, profundamente afectadas por un miedo acumulado durante meses, un miedo que, según sus palabras, fue explotado por oportunistas que solo buscaban notoriedad. Los fenómenos continuaron tras la visita policial. Uno de los sucesos más comentados ocurrió el Día de Todos los Santos de 1993. Una fotografía de Estefanía apareció chamuscada de forma inexplicable. El marco estaba boca abajo. Cuando Concepción lo levantó, vio que solo el papel fotográfico había sido consumido por el fuego. Ni el cristal, ni el marco, ni los objetos cercanos mostraban signo alguno de haber sido afectados. Con el tiempo, los eventos paranormales comenzaron a disminuir. En una entrevista de 1996, los padres de Estefanía afirmaron que los fenómenos se habían suavizado. Incluso habían vuelto a utilizar el baño de forma normal. Aquella familia, marcada por el horror, había aprendido a convivir con el poltergeist. La unión entre ellos se fortaleció, como si la oscuridad que los azotó hubiera despertado algo más profundo que el miedo, la resistencia. Finalmente se mudaron, dejaron la casa atrás y con ella el eco de los susurros. Lo ocurrido se convirtió en tabú, un capítulo cerrado, y nunca más volvieron a experimentar nada extraño. Incluso los siguientes inquilinos del número 8 en la calle Luis Marín jamás reportaron que se manifestara fenómeno alguno en el sitio. Era como si la presencia que invadía la vivienda hubiera decidido marcharse a otro lado cuando la familia a la que atormentaba se alejó de allí. Pues bien, esta es toda la historia del caso Vallecas, pero ¿cuánto hay de verdad y qué elementos desacreditan el carácter paranormal de este? En un artículo actualizado el miércoles 26 de septiembre del año 2018, el diario El Mundo publicó una entrevista que agitó los cimientos del caso Vallecas. El periodista David Cuevas recogió las declaraciones de Ricardo y Maximiliano Gutiérrez Lázaro, hermanos de Estefanía, quienes se desmarcaron del relato que durante años alimentó el terror. Negaron, sin titubeos, el carácter paranormal de los sucesos que envolvieron a la familia. Lo que siguió fue una fractura, una grieta en la comunidad de investigadores del caso. Algunos tacharon la entrevista de montaje, de traición. Incluso otros la acogieron como la verdad definitiva, como si el misterio hubiese sido al fin domesticado. Ricardo y Maximiliano dijeron buscar redención, no para ellos, sino para su hermana. Querían, según afirmaron, limpiar su nombre, mancillado por las habladurías, los programas de televisión y los falsos testimonios que convirtieron su historia en un circo de lo oculto. Habían guardado silencio, dijeron, por respeto a su padre,
recientemente fallecido. Pero la paciencia tiene un límite, y las palabras de Marianela en cuarto milenio días antes, al parecer, lo rebasaron. La entrevista ofrecía un relato distinto, frío y bastante directo. Estefanía, según sus hermanos, no era una niña aficionada a la ouija, ni hablaba lenguas muertas, ni evitaba a su familia, como si algo oscuro habitara en ella. Era simplemente una joven enferma, víctima de episodios epilépticos como los que también padecía su madre. La ouija, aseguraban, no fue el detonante. Los tiempos no coincidían y los signos estaban ahí. Convulsiones, no posesiones, no demonios, sino diagnósticos. Ellos culpaban a su madre, a su obsesión, a su voluntad férrea que arrastró a todos, incluso al escéptico Máximo. Según los hermanos, Concepción no solo creía en lo sobrenatural, lo necesitaba. Les obligó, dijeron, a mentir, a inflar los fenómenos, a interpretar papeles dentro de la casa maldita. Y entonces llegó la acusación más brutal, que el ruido en la terraza aquella noche, el que heló la sangre a los agentes, no fue otra cosa que una piedra lanzada por Ricardo desde un balcón. Que no fue un fenómeno, sino una actuación que su madre, buscando impresionar a la policía, orquestó el caos sin que siquiera su marido lo supiera. Pasa que no todos estuvieron de acuerdo con esta reinterpretación. Las críticas no tardaron en surgir, especialmente desde aquellos que dedicaron su vida a desentrañar lo inexplicable. Para muchos, los argumentos de los hermanos eran inconsistentes, plagados de contradicciones. Maximiliano, por ejemplo, llegó a declarar que esa noche se cayeron todos los crucifijos, que vio uno invertido con sus propios ojos. Y aunque no presenció directamente la aparición de la baba marrón, aseguró que un agente sí lo hizo. ¿Una simple papilla infantil? Si así fuera, los policías lo habrían detectado al instante. Respecto al ruido en la terraza, el inspector José Pedro Negri fue tajante. Ricardo no pudo haber arrojado nada sin ser visto, porque estuvo acompañado todo el tiempo. La explicación sobre la puerta del mueble tampoco se sostiene. Negri revisó a fondo los muebles en busca de trampas o mecanismos. Si una carpeta caída o algo similar lo explicara, no habría perdido su tiempo redactando un informe en el que especificaba que la puerta estaba perfectamente cerrada antes de abrirse de forma antinatural. Incluso Maximiliano, en la misma entrevista donde negaba lo paranormal, terminó admitiendo algo inquietante, que había algo raro, algo imposible de explicar. A eso se suman los testimonios dados días antes en televisión. Marianela, el propio inspector Negri e incluso otros hermanos como Querubina y José Luis, quien siendo apenas un niño, aseguró haber visto una figura con la forma y el atuendo de Estefanía asomarse por la ventana. Su madre quedó paralizada cuando escuchó la descripción del vestido, el mismo que llevaba a su hija en el ataúd. Cierto es que José Luis apenas tenía 1 año en 1992, pero incluso la inocencia más pura pueden habitar las sombras. Al día de hoy, más de 30 años después, el expediente sigue abierto en la mente de quienes buscan respuestas. ¿Fue todo real o fue la mentira más elaborada jamás construida desde el miedo y el dolor? Quizá, como en muchas otras historias envueltas en penumbra, la verdad no sea más que otra víctima de este caso. Porque una vez que la oscuridad entra en una casa, no siempre se va, y a veces, solo a veces, se disfraza de explicación racional. El expediente Vallecas es una historia que se ha visto fragmentada con el paso de los años, como un espejo roto, donde cada versión refleja un ángulo distinto, pero ninguna logra mostrar la totalidad del enigma que envuelve este caso. Las declaraciones de Ricardo y Maximiliano arrojaron una sombra nueva, no sobre los hechos, sino sobre quienes los vivieron. Señalaron a su propia madre como el origen del caos, como la arquitecta de un infierno doméstico disfrazado de fenómeno paranormal. Y sin embargo, sus palabras, lejos de poner fin al misterio, lo ampliaron por las contradicciones y vacíos en sus testimonios. Los giros en sus relatos solo añadieron más preguntas. ¿Fue Estefanía víctima de una enfermedad mal comprendida, de un ambiente enfermo o de algo más?
¿Fue la casa un escenario de sugestión colectiva o el epicentro de una fuerza inexplicable que se alimentó del dolor? Y la principal, ¿quién miente? Si es que alguien miente. Al día de hoy, las paredes que alguna vez fueron testigos de llantos, gritos y alaridos que decían no tener origen humano, permanecen en silencio. Pero algunos escuchan, algunos recuerdan y otros simplemente prefieren no hablar de ello. Porque hay historias que no se pueden resolver con lógica, porque hay heridas que ni el tiempo ni la razón consiguen cerrar, y porque a veces la oscuridad se niega a morir, incluso cuando ya nadie cree en ella. Aquí termina otro episodio de Luces y Sombras contado por este narrador. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por el lado oscuro de la humanidad, un lado que muchos prefieren no mirar, porque los cuervos no cantan, pero sus sombras hablan a quienes saben escuchar. Buenas noches.